La vida en la granja era una condena interminable. Cada amanecer traía más sequía, más animales muertos, y más desesperanza. Hasta que una noche, bajo la luz de una luna que parecía demasiado grande, apareció una figura en mi campo. Un hombre de ojos tan negros que parecían absorber la oscuridad misma. No dijo nada, solo me entregó un pergamino y una pluma manchada de sangre. La oferta estaba clara, todo lo que siempre deseé a cambio de lo más valioso que poseía, mi alma. Mi vida se había reducido a una lucha constante contra la tierra infértil y la pobreza abrumadora. Mi esposa, cada vez más enferma, apenas podía levantarse de la cama. Los cultivos que alguna vez fueron nuestra salvación ahora estaban muertos, secos como polvo. Las deudas eran impagables, y los prestamistas acechaban. Me despertaba cada día con el cuerpo roto, las manos sangrando de tanto trabajar, pero la granja no daba nada a cambio. Miraba a mi esposa, sabiendo que pronto la perdería si no encontraba una solución. El pacto, aunque aterrador, parecía ser mi única salida. Al principio, todo fue como había prometido el hombre de ojos oscuros. Oro, tierras fértiles, y una casa más grande de lo que había soñado comenzaron a materializarse casi de inmediato. Mi esposa recuperó la salud y el campo floreció como nunca antes. Pero la sombra del pacto nunca desapareció del todo. Las noches se volvieron más largas y frías. A menudo, sentía como si alguien me estuviera observando desde los rincones oscuros de la granja. Los animales, incluso los más robustos, empezaron a enfermarse de maneras extrañas, y las cosechas se marchitaban en cuestión de días, como si algo las estuviera devorando desde el interior. Con cada día que pasaba, sentía que algo se acercaba, algo oscuro que quería cobrar su precio. Una noche, el viento golpeaba las ventanas con furia, y los relámpagos iluminaban el cielo sin parar. Fue entonces cuando escuché pasos arrastrándose bajo mi cama. No era el sonido de un animal ni de una persona, era algo más. Sabía lo que venía. Sabía que el diablo había venido a recoger lo que le pertenecía, y no iba a esperar más. Los pasos bajo mi cama cesaron de repente, dejándome en un silencio inquietante. Me quedé inmóvil, el corazón martilleando en mis oídos. No me atrevía a moverme ni a respirar. Fue entonces cuando escuché un susurro, apenas perceptible, pero tan claro como si alguien me hablara directamente al oído. No puedes esconderte de mí, ya has hecho tu elección. Me levanté de la cama lentamente, cada movimiento acompañado de un frío inexplicable que invadía mi cuerpo. Afuera, el viento seguía rugiendo, pero dentro de la casa, todo estaba en calma, una calma sofocante que solo alimentaba mi miedo. Caminé por el pasillo, revisando las habitaciones. Mi esposa dormía profundamente, ajena al terror que me consumía. Quise despertarla, contarle lo que estaba ocurriendo, pero ¿cómo podría explicarlo? Había sellado mi destino sin que ella lo supiera, y ahora el peso de mi decisión me estaba aplastando. Decidí salir de la casa para aclarar mi mente. Afuera, la granja que antes era el reflejo de mi éxito ahora parecía una burla. Los árboles torcidos, las plantas que habían comenzado a marchitarse de nuevo, los animales que se negaban a salir de sus refugios, todo parecía estar decayendo a un ritmo alarmante. Caminé hasta el establo, buscando alguna señal de normalidad. Las vacas estaban inquietas, golpeando sus cabezas contra los cercos de manera violenta, como si intentaran escapar de algo que solo ellas podían ver. De repente, un chillido agudo rompió la noche. Era un sonido que nunca había escuchado antes, una mezcla entre un grito humano y el llanto de un animal herido. Corrí hacia el origen del sonido, mis pies tropezando en la oscuridad hasta que llegué al pozo de agua en el centro de la granja. Ahí, algo se movía en el agua. A primera vista, parecía solo un reflejo distorsionado por la luz de la luna, pero cuanto más lo observaba, más claro se hacía. No era mi reflejo. Era la figura del hombre de ojos negros, mirándome desde el fondo del pozo, sonriendo de una manera que me heló la sangre.
Di un paso atrás, y el sonido del agua salpicando me hizo dar un salto. Estaba saliendo del pozo, lentamente, su silueta emergiendo como si el agua no pudiera retenerlo por más tiempo. Intenté correr, pero mis piernas estaban pesadas, como si algo invisible me estuviera reteniendo. El hombre salió completamente del pozo, seco, sin una gota de agua en su cuerpo. «Pensaste que podrías escapar de mí», dijo con una voz que resonaba en mi cabeza más que en mis oídos. «Tu alma ya no te pertenece». Intenté hablar, pero las palabras no salían. En su lugar, solo un miedo visceral me recorrió el cuerpo. El hombre comenzó a acercarse, y con cada paso que daba, las luces de la granja parecían desvanecerse. El mundo a mi alrededor se oscurecía, como si la noche misma se cerrara sobre mí. Cuando estuvo lo suficientemente cerca, pude sentir el frío emanando de su cuerpo, un frío que calaba hasta mis huesos. Extendió una mano hacia mí, pero antes de que pudiera tocarme, un fuerte grito me sacó de mi parálisis. Me di la vuelta y vi a mi esposa parada en la puerta de la casa, su rostro pálido y lleno de terror. «¡Corre!», gritó. Fue como si su voz rompiera el hechizo que me tenía atado al suelo, y sin pensarlo, corrí hacia ella. La figura del hombre desapareció en la oscuridad, pero sentí su presencia persiguiéndome, como una sombra que no podía escapar. Al llegar a la casa, cerramos la puerta con fuerza. Nos miramos, ambos respirando con dificultad, sin saber qué decir. Ella no preguntó qué había pasado, lo sabía. Podía verlo en sus ojos, el miedo y la desesperación de alguien que ya había entendido que nuestra vida nunca volvería a ser la misma. Pasaron horas en silencio, ambos sentados frente a la chimenea, observando las llamas mientras intentábamos procesar lo que había ocurrido. Pero el silencio no duró mucho. Afuera, el viento comenzó a soplar de nuevo, y esta vez, traía consigo algo más que el frío de la noche. El sonido de pasos arrastrándose, cada vez más cercanos, como si algo o alguien caminara alrededor de la casa, acechándonos. Sabíamos que no podíamos seguir huyendo, pero tampoco podíamos enfrentarlo. Estábamos atrapados en un juego del que no sabíamos las reglas. Y lo peor de todo es que yo sabía que esto solo era el principio del precio que debía pagar por mi pacto. El viento azotaba las ventanas de la casa como si estuviera intentando derribarla. Los pasos que antes se escuchaban lejanos ahora retumbaban justo detrás de las paredes, como si algo invisible caminara alrededor, inspeccionando cada rincón de nuestro hogar. Mi esposa se agarraba con fuerza a mi brazo, sus uñas clavándose en mi piel, pero no me atrevía a apartarla. Ambos sabíamos que el peligro era real, y que algo estaba esperando, acechando en las sombras. Esa noche no dormimos. Nos sentamos juntos en el salón, el calor de la chimenea era la única cosa que nos hacía sentir que todavía estábamos vivos, pero incluso el fuego parecía más débil, como si su luz fuera succionada por la oscuridad que rodeaba la casa. Intenté hablar varias veces, explicarle a mi esposa lo que había hecho, pero cada vez que las palabras se formaban en mi garganta, algo me detenía. El miedo de su reacción, el terror de lo que ya sabía que estaba ocurriendo, no podía admitirlo. Cuando el amanecer finalmente llegó, no hubo alivio. El sol apenas asomaba entre las nubes grises, proyectando una luz apagada y enfermiza sobre la granja. Me levanté, dejando a mi esposa dormida en la silla, y salí al patio. No había señales del hombre del pozo, pero las huellas estaban por todas partes, la tierra removida, los árboles retorcidos como si una fuerza invisible los hubiera arrancado de raíz, y los animales no estaban. Mis vacas, las que me quedaban después de la enfermedad que las había estado matando, habían desaparecido. Lo mismo sucedió con los caballos, las gallinas, incluso los perros. El establo estaba vacío, y el silencio que reinaba en la granja era tan absoluto que hacía que mis propios pasos parecieran ensordecedores. Caminé hasta el pozo, esperando no volver a ver aquella figura horrenda, pero el agua estaba tranquila, reflejando un cielo que prometía tormenta. Regresé a la casa, sintiendo que algo andaba mal, más allá de la ausencia de los animales.
Mi esposa estaba despierta, observando por la ventana con los ojos llenos de angustia. ¿Qué vamos a hacer?, me preguntó, su voz apenas un susurro. No tenía respuesta para ella. Cada fibra de mi ser quería huir, abandonar la granja, pero sabía que no importaba a dónde fuéramos, el pacto nos seguiría. Ya no había escape. Pasaron los días, y cada uno fue más extraño que el anterior. La tierra, que alguna vez había florecido después de hacer el pacto, se volvió estéril de nuevo, pero esta vez, era peor. Las plantas morían antes de brotar, como si la misma tierra estuviera maldita. Incluso el agua del pozo tenía un sabor amargo, metálico. Mi esposa comenzó a enfermar de nuevo, más rápido y peor que antes. Sus ojos se hundían en sus cuencas, y su piel se volvió pálida como la cera. Una noche, mientras me sentaba junto a su cama, vi algo que me dejó helado. En su brazo, justo donde antes no había nada, apareció una marca. Era pequeña, apenas visible bajo la tenue luz de la lámpara, pero reconocí la forma al instante. Era el mismo símbolo que había visto en el pergamino del pacto, el mismo que había estampado con mi firma ensangrentada. Intenté despertarla, sacudirla para que se diera cuenta, pero estaba profundamente dormida, su respiración cada vez más débil. El terror me invadió por completo. No solo estaba pagando por mi alma, sino que el pacto estaba reclamando todo lo que amaba, lentamente, como una enfermedad que corroía todo a su paso. Los días se convirtieron en semanas, y la oscuridad que antes solo se manifestaba por las noches comenzó a infiltrarse incluso durante el día. Las sombras en la casa parecían moverse por su cuenta, alargándose, acechándonos desde los rincones. Comencé a escuchar voces en mi cabeza, susurros que no paraban, recordándome constantemente el precio que debía pagar. El hombre de ojos negros no había vuelto a aparecer, pero su presencia estaba en todas partes. Podía sentirlo en el aire pesado, en el crujido de las maderas de la casa, en los sueños cada vez más oscuros que me acosaban cuando lograba cerrar los ojos. Una tarde, mientras intentaba trabajar en el campo, vi algo moverse en la distancia. Al principio pensé que era un animal, tal vez uno de los que había desaparecido misteriosamente, pero al acercarme, me di cuenta de que no era nada de este mundo. Era una figura alta y delgada, deforme, con la piel tan estirada sobre sus huesos que casi parecía transparente. Caminaba con una torpeza antinatural, como si sus extremidades no fueran capaces de sostener el peso de su cuerpo. No me atrevía a acercarme más, pero la criatura tampoco pareció notarme. Simplemente siguió su camino, moviéndose hacia el bosque cercano. Aquella visión me dejó paralizado, y durante días no pude quitarme de la cabeza la imagen de esa cosa. Sentía que todo a mi alrededor estaba cambiando, que el pacto no solo me estaba afectando a mí, sino a la misma tierra, a la naturaleza. Las cosas ya no se comportaban como deberían, y la realidad parecía estar desmoronándose. Una noche, mientras me debatía entre la vigilia y el sueño, escuché un ruido en el techo, algo pesado moviéndose por encima de nosotros. Me levanté de la cama con el corazón en la garganta y agarré la vieja escopeta que guardaba en el armario. Sabía que no serviría de nada contra lo que fuera que estaba afuera, pero era lo único que me daba un mínimo de coraje para enfrentar lo que estaba sucediendo. Subí las escaleras hasta el ático, el lugar más alto de la casa, donde podía escuchar con claridad los movimientos. Abajo, mi esposa dormía profundamente, ajena a lo que estaba ocurriendo. Abrí la pequeña trampilla que daba acceso al tejado, y lo vi, una sombra oscura, mucho más grande de lo que debería ser, arrastrándose lentamente sobre el techo, como una manta de oscuridad viva. Mi sangre se heló al reconocer aquella forma, era él, el hombre del pacto, pero esta vez no estaba solo. Mi cuerpo se paralizó al ver aquella figura sobre el tejado, y mi mente tardó en procesar lo que estaba sucediendo. No era solo el hombre que me había ofrecido el pacto aquella maldita noche, era algo más. Las sombras que lo acompañaban no tenían forma humana. Eran oscuridades que se movían y retorcían como criaturas nacidas de la negrura misma, criaturas que no pertenecían a este mundo.
Los contornos de esas sombras parecían cambiar, alargarse, achicarse, como si sus cuerpos estuvieran hechos de humo espeso y venenoso. El hombre se quedó allí, de pie, observándome. Sus ojos eran dos pozos vacíos de un negro absoluto que reflejaban el infierno mismo. No dijo una palabra, pero sentí su presencia perforar mi alma como cuchillos de hielo. Sabía que venía a reclamar lo que era suyo, pero no entendía por qué lo hacía de esta manera, lentamente, arrastrando la agonía, extendiendo su sombra sobre todo lo que amaba. Intenté moverme, gritar, pero el terror me tenía preso. Las sombras en el tejado comenzaron a bajar, deslizándose por las paredes de la casa, invadiendo cada rincón de la granja. Sabía que no estaba a salvo, que no importaba dónde corriera o qué hiciera, ellos vendrían por mí y por todo lo que me importaba. Cerré la trampilla con un golpe seco y bajé las escaleras, tropezando con mis propios pies mientras intentaba llegar hasta mi esposa. Tenía que sacarla de allí. No podía dejarla en medio de esa maldición que había desatado. Pero cuando llegué a la habitación, ella no estaba. La cama estaba vacía, las sábanas desordenadas, como si se hubiera levantado en medio de la noche. El terror que sentí en ese momento fue más profundo que cualquier cosa que hubiera experimentado hasta entonces. Sabía que algo malo había sucedido. La llamé por su nombre, pero no hubo respuesta. Corrí por la casa, revisando cada habitación, cada esquina, cada armario, pero no había señales de ella. El aire estaba pesado, casi sofocante, como si algo invisible apretara mi pecho, impidiéndome respirar con normalidad. Fue entonces cuando lo escuché. Un susurro, un murmullo, como si viniera de todas partes y de ninguna. Al principio pensé que era el viento, pero cuando presté atención, reconocí su voz. Era mi esposa. Los susurros eran apenas audibles, pero llamaban mi nombre, una y otra vez, como si vinieran desde las profundidades de la casa. Mi estómago se retorció al darme cuenta de que la voz parecía venir del sótano. Bajé las escaleras de madera con el corazón latiéndome en las sienes. El sótano siempre había sido un lugar oscuro y húmedo, donde guardábamos herramientas y cosas que no usábamos. Ahora, ese lugar parecía un abismo. La puerta del sótano estaba entreabierta, y desde dentro emanaba un frío tan intenso que hacía que el aire se condensara en mi aliento. Sentía que cada paso me llevaba más cerca de una verdad que no quería descubrir, pero no tenía elección. Tenía que encontrarla. Empujé la puerta con cuidado y descendí los escalones uno por uno, con la escopeta temblando en mis manos. El sótano estaba más oscuro de lo normal. A pesar de la pequeña bombilla que colgaba del techo, parecía que la luz no podía penetrar la negrura que lo llenaba. Los susurros continuaban, llamándome, y cuanto más me adentraba, más claro se hacía el sonido. Cuando llegué al fondo, vi algo que hizo que el arma cayera de mis manos. Mi esposa estaba allí, en el centro de la sala, pero no estaba sola. Las sombras que había visto en el tejado la rodeaban, moviéndose alrededor de ella como si estuvieran tejiendo una red de oscuridad. Ella estaba de pie, inmóvil, con los ojos abiertos pero vacíos, como si su espíritu hubiera sido arrancado de su cuerpo. Los susurros salían de su boca, pero sus labios no se movían. Intenté acercarme, pero algo me detuvo. Las sombras se alzaron, creando una barrera entre nosotros. Y entonces lo vi. El hombre del pacto apareció detrás de ella, como si hubiera salido de la misma oscuridad. Su sonrisa era una mueca grotesca, y sus ojos brillaban con un hambre que me revolvió el estómago. Sabía que esto no era un sueño. Esto era real. Ella es mía ahora, dijo con una voz profunda y resonante, una voz que parecía venir de todas partes a la vez. No, no puedes llevártela, logré articular, mi voz quebrándose por el miedo. El hombre inclinó la cabeza y me miró con algo que parecía diversión. Tú hiciste el trato. Esto es solo el comienzo. Intenté moverme, pero mis pies estaban pegados al suelo. Las sombras comenzaron a acercarse a mí, envolviendo mis piernas, subiendo lentamente,
como si intentaran arrastrarme hacia la oscuridad con ellas. Sabía que tenía que hacer algo, cualquier cosa, para salvarla. Grité su nombre, pero no hubo reacción. Intenté correr hacia ella, pero las sombras me detenían, como una niebla espesa que me envolvía en su abrazo mortal. Entonces, en medio de mi desesperación, recordé algo. En el fondo de mi mente, algo me decía que aún había una oportunidad. Si había hecho un pacto, tal vez había una manera de romperlo, o al menos de renegociar. No sabía cómo, pero tenía que intentarlo. Luché con todas mis fuerzas, arrancando mis piernas de la oscuridad que me envolvía y corrí hacia el hombre. «Te lo suplico», grité, mi voz llena de desesperación. «Tómame a mí, pero déjala a ella». El hombre me observó en silencio por un largo momento, y por un instante creí que había una chispa de consideración en su mirada. Pero luego, su sonrisa se amplió. «No es tan simple», dijo en un susurro que parecía un trueno en mis oídos. «Ya no se trata solo de ti». Las sombras se movieron más rápido, cubriendo todo a mi alrededor. Sentí que me arrastraban hacia abajo, como si el suelo mismo estuviera cediendo bajo mis pies, tragándome en una espiral de oscuridad sin fin. Los últimos destellos de luz que pude ver fueron los ojos vacíos de mi esposa, reflejando el abismo que ahora nos envolvía a ambos. Las sombras me envolvían por completo. Sentía cómo se aferraban a mi piel, heladas, sofocantes, como si intentaran arrancarme el alma. Todo parecía perdido. Mis fuerzas flaqueaban y mis piernas ya no respondían. Solo quedaba la oscuridad y el hombre, con su sonrisa monstruosa, observando cómo caía en su trampa. Pero, de repente, algo cambió. Un leve resplandor se encendió en el fondo de la habitación. Era tenue al principio, casi imperceptible entre la negrura, pero su luz parecía cortar el aire espeso y venenoso que me rodeaba. Las sombras retrocedieron, agitándose, como si aquella luz fuera lo único capaz de detenerlas. Era un resplandor cálido, familiar, y venía de algo que colgaba del cuello de mi esposa. Era el medallón. Aquel viejo medallón que su abuela le había regalado antes de morir, una reliquia que nunca se quitaba, algo que yo había llegado a olvidar en medio del caos. En ese momento, lo comprendí. El medallón no era solo un objeto de valor sentimental, era algo más. Algo mucho más antiguo y poderoso de lo que jamás había imaginado. La luz se hizo más intensa, y las sombras comenzaron a disiparse, a desvanecerse como humo al viento. El hombre del pacto frunció el ceño, su expresión cambiando por primera vez. Se acercó lentamente a mi esposa, como si intentara arrancarle el medallón, pero cuando extendió su mano, un estallido de luz lo detuvo en seco. Gritó, un alarido desgarrador que resonó por toda la granja, y retrocedió. «No puedes detener esto», rugió, sus ojos llenos de furia. «El pacto está sellado». Me arrastré hacia mi esposa, aprovechando el retroceso de las sombras. Podía sentir el poder del medallón. No sabía cómo, pero algo en mí entendía que tenía la clave para romper el pacto, para deshacer el mal que había desatado. Pero necesitaba actuar rápido. El hombre del pacto se recomponía, sus sombras volvían a agitarse, intentando cubrir nuevamente el lugar. «No es tuya», grité, aferrando el medallón con todas mis fuerzas. «No puedes llevártela». El hombre me observó con una mirada asesina, pero no se movió. Sabía que había algo que no podía controlar, algo que escapaba a su poder. La luz del medallón comenzó a irradiar con más fuerza, envolviéndonos a mí y a mi esposa en un halo protector. Las sombras retrocedieron completamente, y el hombre del pacto dio un paso atrás, rechinando los dientes. «Este pacto no se romperá tan fácilmente», dijo, su voz ahora mucho más grave y profunda, resonando como un trueno en la noche. «Has ganado esta batalla, pero hay cosas que ni siquiera la luz puede detener». La habitación se llenó de una densa neblina oscura, pero, en un último estallido de luz, el medallón lo repelió. El hombre desapareció, disolviéndose entre las sombras, y el sótano quedó en completo silencio. Corrí hacia mi esposa.
Ella estaba pálida, pero respiraba. Al tocarla, sus ojos comenzaron a moverse y poco a poco volvió en sí. Se tambaleó al levantarse, confundida, sin recordar mucho de lo que había sucedido. ¿Qué pasó?, susurró, mirando alrededor, desorientada. No le respondí. No había palabras para explicar lo que acabábamos de enfrentar. Solo la abracé con todas mis fuerzas, agradeciendo que estuviera viva. La pesadilla, al menos por ahora, parecía haber terminado. Pasaron semanas antes de que la granja volviera a la normalidad. Las sombras ya no aparecían, y el hombre del pacto no había vuelto a manifestarse. Sin embargo, algo en el aire seguía siendo distinto. Aunque la riqueza que había llegado tras el pacto se mantenía, no pude evitar notar que todo lo demás había cambiado. Los animales seguían muriendo sin razón aparente, y los cultivos aún se marchitaban antes de tiempo. La granja misma parecía cargada con un aire pesado, como si el mismo suelo guardara los ecos de aquel mal que había intentado apoderarse de nosotros. Una noche, mientras revisaba las cuentas y miraba los campos vacíos desde la ventana, sentí una brisa helada recorrer la habitación. Al girarme, vi que el medallón que mi esposa seguía llevando ahora brillaba levemente en la oscuridad, emitiendo una suave luz que, aunque cálida, me recordaba los eventos terribles que habíamos vivido. Sabía que el pacto se había roto, que el hombre del trato había sido derrotado. Pero algo en mi interior me decía que no todo estaba terminado. Había sobrevivido a la maldición, pero el precio de la riqueza que había deseado seguía ahí, en la tierra, en el aire, en cada rincón de la granja. Quizás, pensé, no se puede escapar completamente del mal cuando uno lo invoca. Tal vez el precio no siempre es la muerte, sino la maldición silenciosa que deja su marca en todo lo que tocas. Esa noche, cuando me acosté al lado de mi esposa, sentí una paz extraña, una paz rota por el susurro del viento y el lejano eco de un hombre riendo en la oscuridad. Había escapado del diablo, pero algo me decía que, aunque no viniera por mi alma, ya nunca podría dejarlo atrás.